Bienvenidos a la segunda sección de la serie La doctrina bíblica de la Iglesia, el significado del término eclesía en la Biblia. Antes de continuar con lo que les mencionaba en cuanto a los problemas etimológicos en el uso de la palabra eclesía, que ha llevado a algunas confusiones en cuanto al significado de este término, quisiéramos saber si hay alguna pregunta de lo visto en la primera sección, que es un poco técnica y que tiende a cansar un poco, pero tengan un poquito de paciencia, que ya entramos a lo más interesante dentro de poco, pero necesitamos este fundamento para comprender lo que sigue. ¿Alguna pregunta, inquietud aquí? Hermano Víctor, en esta parte que usted acaba de mencionar, Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, 3. 1 al 3. Hay una frase que dice no entrará. ¿Podría ampliar un poquito más ese concepto, por favor? Sí, refiriéndose en este caso a el término que ha sido traducido como eclesía en la Septuaginta, en Deuteronomio 23, 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Recuerden que el uso en ese caso es el sentido de Israel como el pueblo ideal de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, debo mencionarles que este uso es tomado del Antiguo Testamento y aplicado en el uso del término eclesía en el Nuevo Testamento, sino también, quiero decir, cuando Jesús establece su iglesia, este principio se aplica, porque lo que dice es, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Está haciendo alusión a sinónimos de paganismo. ¿Qué es lo que está diciendo en síntesis? De esa congregación ideal de Jehová, o a esa congregación de Jehová, no puede pertenecer un amonita o un moabita. ¿Qué es lo que hay detrás de ese concepto? Vaya, no se puede practicar el paganismo, ser pagano, idólatra, como quieran entender el término pagano, y a la vez pertenecer a la congregación de Jehová, que en el Nuevo Testamento llegaría a ser la iglesia. O se es cristiano o se es pagano, pero no se puede ser pagano cristiano, o cristiano pagano. ¿Ya? Cuando entremos a ver, no vamos a entrar mucho en eso como le mencionamos, porque eso está más en lo que es características de la verdadera iglesia, en otra serie, pero sí vamos a ir viendo en algunos de los usos que se dan en los 115 que les dijimos que analizaremos, cómo esto está claro. La iglesia en el Nuevo Testamento es el grupo de personas, o el grupo formado por personas que fueron rescatadas del mundo, que en ese caso sería el paganismo, a la fila de Cristo, a cristiano, a seguidor de Cristo. ¿Ya? No se puede ser mundano y cristiano. No es posible profesar. Eso sí, usted puede profesar, yo puedo profesar ser lo que sea. Profesar. Profesar es decir ser. ¿Ok? Decir ser. X cosa. Pero no se puede ser pagano y pertenecer a la congregación de Jehová. En nuestro tiempo sería, no se puede ser mundano y cristiano. Las dos cosas se repelen entre sí, como dos imanes en la parte opuesta. Estamos. Vamos entonces al siguiente punto, que son los problemas etimológicos en el uso de la palabra eclesía. Les decía que etimológico tiene que ver con el origen de donde viene una palabra.
qué es lo que dio origen a esa palabra, cuáles partes la componen. Eso es la etimología de una palabra. ¿Cuáles son los problemas etimológicos en el uso de la palabra eclesía? El problema mayor aquí tiene que ver con las connotaciones que la palabra ha ido tomando a través del tiempo, alejándola así del sentido original. Primera tendencia deformadora de este término. ¿Me captan? Tendencia deformadora. La primera tendencia respecto al término iglesia que fue deformando su significado. ¿Cuál es la primera? Por darles un orden. El concepto iglesia-edificio. Iglesia-edificio. O iglesia sinónimo de edificio. Sí, un local. 4 paredes. Desde este punto de vista de la deformación del término eclesía, nuestra gente va a la iglesia y sale de la iglesia, porque se la concibe como un edificio, un local de reuniones. ¿Captan el punto? Es una deformación del concepto del término iglesia. Segunda tendencia deformadora: iglesia denominación. Iglesia sinónimo de denominación. Desde esta otra forma de deformación del término iglesia, a las denominaciones se les asigna el título de iglesia en el sentido genérico. Es decir, se habla de la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia adventista, la iglesia católica, etc. ¿Ok? En el caso del catolicismo romano, el edificio de la iglesia llegó a ser la incorporación y la expresión esencial de la religión que ellos aceptaron. Por una fácil y natural modificación, el término que se empleaba para el edificio se aplicó después a la institución religiosa que dicho edificio representaba. La institución misma fue la iglesia. El edificio llegó a ser su expresión tangible. Así entonces, correctamente hablando, podemos decir que no hay iglesia bautista, o iglesia adventista, o iglesia luterana, o iglesia católica, etc., como denominación, sino iglesias bautistas o iglesias adventistas que en su totalidad constituyen la denominación bautista, la denominación adventista, etc. Por otro lado, la iglesia no está confinada a límites territoriales, sino que incluye a cada iglesia e individuo que sustenta el mismo tipo de fe cristiana que se implica en esa designación. Según el eclesiólogo Harvey, no hay designación en el Nuevo Testamento de una iglesia visible universal. Esto es muy importante entenderlo. Sigue diciendo él, no se designa ningún solo oficial de tal iglesia, porque es evidente que el oficio de los apóstoles era temporal y expiró con ellos. No se toma ninguna providencia para la reunión actual o representativa de tal iglesia. No se da ninguna ley en todo el Nuevo Testamento, ni ordenanza ni disciplina para tal iglesia. Por esto le faltan todos los elementos a tal cuerpo y no hay ninguna intimación de su existencia.
Tampoco hay en todo el Nuevo Testamento ninguna alusión al término iglesia en el sentido de entidad nacional como una denominación determinada, o como lo expresara el eclesiólogo ya mencionado. Se menciona expresamente diferentes iglesias como existiendo en la misma nación o distrito, como las iglesias de Judea, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Galacia, las 7 iglesias de Asia. No leemos nada acerca de una diócesis, un sínodo, una conferencia. ¿No sigue diciendo? Estoy leyendo de él, Harvey. No se dice nada, dice acerca de una diócesis, un sínodo, una conferencia en las cuales muchas distintas congregaciones componen una iglesia. Sin embargo, si la organización apostólica hubiera sido tal, habríamos leído de la iglesia de Judea, etcétera. Es evidente, según Harvey, que iglesia no tiene nada que corresponda a la iglesia episcopal protestante, iglesia metodista episcopal, iglesia presbiteriana, etc. Cuando estos títulos, dice él, designan una gran organización nacional o territorial, incluyendo en sí mismas muchas distintas congregaciones locales, en donde quiera que se menciona en las Escrituras una iglesia visible, es un cuerpo local. ¿Qué fue todo lo que quiso decir él con esto? No existe en el Nuevo Testamento una iglesia nacional. ¿Ya? Las iglesias en el Nuevo Testamento son locales. En palabras de otro erudito, el reconocido comentador bíblico don Ernesto Trenchard, en su obra La Iglesia de Dios y su Misión, una antología eclesiológica, bíblicamente no se halla nada que corresponda a la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia metodista, etc. Estos términos, dice Trenchard, estos términos han nacido de la historia eclesiástica e implican el uso equivocado del término iglesia. ¿Es un uso cómo? Equivocado del término iglesia, decir iglesia metodista, iglesia bautista, iglesia, etcétera. Una iglesia nacional significa el conjunto de iglesias locales de cierto tipo que se han identificado con el Estado. Iglesias denominacionales son grupos de iglesias locales que han acordado aceptar ciertas doctrinas y prácticas en común dentro de una disciplina apropiada a sus creencias. Y termina diciendo, en el Nuevo Testamento, sin embargo, no vemos que la iglesia sea una institución jerarquizada, sino un conjunto vital de verdaderos creyentes. Hay muchos conceptos aquí, muy importantes. Respecto a la institucionalización de la iglesia y los peligros que implica para ella, otro especialista en eclesiología, Gene Getz, agrega lo siguiente: el proceso de institucionalización puede congelar las iglesias en normas que invitan al estancamiento y a la muerte de dicha entidad. La solución, dice él, es la continua metamorfosis. ¿Entienden metamorfosis? Cambios. La solución es la continua metamorfosis de las iglesias sin cambiar el mensaje, que es invariable, y conformar las reglas, ideales y propósitos a lo que dice la Escritura. Este mismo autor enfatiza la necesidad urgente de liberarnos de conceptos equivocados, antibíblicos sobre el término iglesia, por los resultados funestos que dichos falsos conceptos conllevan. En sus propias palabras, la perversión y la persecución,
las cuales abundaron en el catolicismo romano por mucho tiempo, crecieron principalmente de la interpretación que se le dio a la idea de la Iglesia. Un concepto erróneo de este punto puede ocasionar estragos en el programa total del entendimiento del reino. Por lo tanto, dice él, es de inmenso valor que nosotros le demos una completa y extensa consideración al verdadero significado neotestamentario de eclesía y que notemos la extensión del abuso que se ha cometido por medio de los desarrollos a través de los cuales ha pasado dicha palabra en la historia cristiana. Respecto a la importancia de aprender de los errores de la historia eclesiástica, a fin de no cometer de nuevo, o en algunos casos para dejar de continuar cometiendo los errores, este mismo estudioso muy sabiamente nos aconseja lo siguiente: las páginas del pasado están repletas con los relatos tanto de los éxitos como de los fracasos de la Iglesia. Y estos relatos abundan en lecciones que la Iglesia puede aprender en nuestro tiempo. El pueblo de Dios necesita estudiar historia con una nueva perspectiva, porque conociendo mejor la historia podemos tomar decisiones más inteligentes. ¿Qué está diciendo él con todo eso? El concepto errado de Iglesia como denominación religiosa condujo a errores terribles. ¿Como cuáles? Entre los que él menciona aquí y otros autores. Persecución. ¿Por qué? ¿Cómo se desprende la persecución de un concepto errado del término iglesia? Bueno, si la iglesia es una denominación religiosa X, si eso es iglesia, y esa iglesia llega al unirse con el Estado a adquirir poder legal, entonces a los que no sean parte de ella, ¿qué le va a ocurrir? Van a ser perseguidos por el concepto errado de lo que es iglesia. ¿Ya? Porque según esas personas están como iglesia persiguiendo. Curioso porque la iglesia no persigue. ¿Ven cómo se muestra en la propia persecución claramente el concepto errado de iglesia? La iglesia no persigue, pero ha habido iglesias que han perseguido. Entonces eso no es la iglesia. La iglesia puede ser perseguida, y las escrituras dicen que lo será, y lo ha sido, pero la iglesia no persigue. Bueno, un tercer punto a analizar: el término eclesía en los escritos del Nuevo Testamento. Y aquí entramos en materia después de esta brevísima introducción. El término eclesía en los escritos del Nuevo Testamento. Aun cuando las asociaciones etimológicas del término eclesía o iglesia en el desarrollo de la historia tienen una incuestionable influencia sobre el significado del término, la evidencia que finalmente debe pesar para decidir con certeza el verdadero significado de este término, ¿cuál? Iglesia, eclesía, debe proceder de una objetiva y concienzuda investigación a fondo y lo más abarcante posible del término en todas y cada una de las veces que se usó en el Nuevo Testamento. Y este es el trabajo que nos corresponde a continuación. La palabra eclesía aparece 114 veces, sin incluir la variante de Hechos 2:47, o 115 veces si se la incluye. Nosotros la incluiremos en este estudio y al final les explicaremos por qué.
Así que la lista que veremos es de 115 veces en las que se utiliza eclesía en el Nuevo Testamento griego. Es la única forma de poder dar con certeza, con objetividad, con seguridad, sin prejuicios, sin preconceptos, con qué es lo que significa iglesia. ¿Estamos listos entonces? Vamos allá. Estamos en orden en el que están los libros de la Biblia. Esto nos va a llevar algún tiempo. Vamos adelante, siempre cortando a las medias horas para que no sea más digerible. Mateo. Vamos a las veces en las que se usa el término en Mateo. Ahora sí, pueden ir empezando a usar sus Biblias. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Bueno, pero yo estoy haciendo algo, pasando por alto algo que no debiera pasar por alto, y es el darle la lista y entrar en ellas antes de aclarar algunos conceptos claves, que si no lo hacemos antes, nos van a ir quedando algunos huecos, unos vacíos, que si lo hubiéramos aclarado antes, no los tendremos. Así que permítanme un paréntesis aquí. De las 115 veces, en 3 casos no se hace ninguna referencia a la iglesia en sí como el cuerpo de Cristo. Es importante que sepamos eso, porque cuando lleguemos al texto nos vamos a dar cuenta. De las 115 veces que se utiliza, de las que vamos a ver dentro de un momento, en 3 casos no se hace ninguna referencia a la iglesia en sí como cuerpo de Cristo. Es decir, 3 ocasiones de las 115 en las que se utiliza el término, en 3 ocasiones no se refiere a la iglesia de Cristo. Ya lo veremos en cuáles. 86 veces se usa el término dando énfasis a la idea de iglesia local. 86 veces. En 26 casos la palabra admite varias interpretaciones. ¿Ok? Es importante tomarlo en cuenta. Analicemos brevemente, dentro de este mismo paréntesis aclarativo, cada una de las 115 ocasiones en las que se usa el vocablo eclesía, pero tomando en cuenta 2 puntos claves. Uno, veamos primero, antes de ver toda la lista, pasajes que claramente no contienen ninguna referencia a la iglesia como cuerpo de Cristo, aun cuando se usa el término, ¿cuál? Eclesía. Pasajes que sí, se usa el término iglesia, pero no para la iglesia cristiana. ¿Ok? Para que lo vayamos poniendo aparte de una vez. ¿Ok? De una vez. Hay solamente 3 y se encuentran en el capítulo 19 de Hechos. Los versículos 32, 39 y 41. Lucas describe la confusión creada en Éfeso por Demetrio, un fabricante de ídolos, cuando la predicación de Pablo afectó su negocio de imágenes en Diana, de imágenes de Diana. En estos 3 casos, la palabra se usa en 2 sentidos. En el versículo 32 y 41, bueno, leámoslos para que sepamos de qué estamos hablando. Hechos 19. Hechos 19, 32.
Dice, y otros gritaban otra cosa porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían juntado. ¿Dónde creen que está ahí el término? Ajá. En lo traducido como, en esta versión, la versión Valera antigua, como concurrencia, como dicen otras. ¿Igual? ¿Cómo tienen en otras? Esa es la Valera Gómez, concurrencia también. ¿Hay otra? Y otros gritaban otra cosa, dice, porque la concurrencia estaba confusa. Hay otra versión que dice, usa otro término. ¿Ninguna? Todas dicen concurrencia. Ah, multitudes. ¿Ok? Multitudes. El 39. Y si demandáis alguna otra cosa, eso se lo dijo el dirigente local, político, del lugar. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Ahí es traducido como asamblea. ¿Recuerdan que les daba el ejemplo de asociación de desarrollo? ¿Ok? En ese sentido. Y ok. ¿Ah? Bueno, pero se nos fue el tiempo, ¿verdad? Estamos por aquí y continuamos en la próxima sección.